Bien, buenas tardes, amables televidentes de su programa Ante el País. Como cada sábado, la cita obligada. El día de hoy es un día muy especial. Ya ustedes saben que habíamos anunciado la semana pasada que él iba a estar por aquí. Y gracias a Dios ya lo tenemos aquí. Es miembro de su comité gerencial. Se llama el comité, no se llama el comité político, sino la comisión política. Y es un dirigente importante de esa organización. Ustedes saben que también fue director general de aduana en los pasados gobiernos, pero yo pienso que la aval más grande que tiene en esta sociedad dominicana es el respeto, la consideración que ha construido en base a su trabajo y a su entrega, defendiendo los mejores intereses del pueblo dominicano. Tenemos en el día de hoy al licenciado Fernando Fernández, quien nos hace el honor de estar con nosotros. Rudy Santonio, nuestro compañero y amigo, vamos a tener hoy un conversatorio para que Fernando nos ponga al día de ya apenas a 3 semanas de las elecciones, realmente cómo va a concluir este proceso, que evidentemente el presidente Fernández en el día de ayer en una actividad dijo que la fuerza del pueblo va a ganar la primera vuelta de las elecciones. Ya ni siquiera se está hablando de que va a haber segunda vuelta, ahora se está hablando de otra cosa que no se había hablado hasta el día de ayer. Entonces quisiéramos, Fernando, que tú nos pongas al día realmente qué es lo que está pasando, que hemos visto un relanzamiento de la fuerza del pueblo en lo que tiene que ver con el proselitismo político. Hemos visto, bueno, ahora salió la encuesta últimamente de uno de los asesores de Trump que pone al presidente Fernández ya en los números que él había dado en reiteradas ocasiones, 43, 34 y 17. Entonces, ponnos al día, Fernando, realmente qué es lo que está pasando ahora mismo en el escenario político dominicano. Bueno, primero darle las gracias a Rudy y a ti, Wilson, por la amabilidad de invitarme a su programa. Ciertamente teníamos el plan de venir en la semana pasada, pero en vista del suceso, del fallecimiento del compañero Franklin Almeida, pues se nos hizo imposible, pero hoy estamos acá. Gracias al público que le sigue por también estar con nosotros hoy. Mira, el escenario cambió y yo no digo que a partir del debate, sino por el debate. ¿Por qué por el debate? Porque a diferencia de cualquier otro evento anterior, el debate ha demostrado que la fuerza del pueblo no es un partido de improvisados. Al gobierno no le ha ido bien. Bueno, se fue de 4-0. 4-0. De 4-0. En el argot popular se entiende perfectamente lo que eso significa. Perdió en los cuatro temas, intentos. Perdió en Santiago y perdió en la capital. Pero el debate presidencial, fundamentalmente el presidencial, dejó muchas enseñanzas. Una de ellas se presentó al inicio del debate y la otra se presentó al final. ¿Cuál fue la del inicio del debate? Ese debate se celebró el 24 de abril. ¿Verdad? Correcto, calentico. La única persona que se refirió a los eventos que se celebran en este país los 24 de abril fue el presidente Fernández. Sí, cuando introdujo. El único que tenía en su cabeza la memoria histórica de las luchas por la libertad, por la democracia dominicana, era Leonel Fernández. Y afortunadamente él no olvidó referirse a ese tema. Tan pronto abrió el debate y Leonel empezó a referirse al tema, hasta yo mismo me sorprendí porque no era eso lo que uno estaba esperando, no esa introducción. Y me alegré muchísimo, me sentí realmente orgullo patrio, sin hablar ya de las intervenciones que tuvo Leonel refiriéndose precisamente a el deber de un presidente con relación al país, a la patria, a la soberanía.
Nadie más habló de eso. Leonel con esas cosas demuestra que es un estadista de primer orden, aquí y en cualquier país. Pero el final, cuando Leonel se refiere, porque el final tuvo muchos matices, y el matiz que más se resalta es el referente a Cristóbal Colón. Sí. Que fue muy, vino como anillo al dedo para la situación que tenemos acá, y eso lo hizo todavía más relevante. Ahora, hay dos cosas que se pasan por alto, porque ese fue el evento más llamativo, ¿no? Cuando uno vuelve y ve el debate, vuelve y ve cada intervención. Leonel inició esa parte final en los primeros 40, 50 segundos, refiriéndose a las crisis que él tuvo que gerenciar. Hablaba de la crisis de los bancos del 2003, la crisis bancaria, porque recuerden que él asumió el gobierno de nuevo en el 2004. Y encontró esa crisis, creada por la misma gente que está ahora en el gobierno. Tremenda casualidad, digamos. Seguía hablando de la crisis del 2008, que a diferencia de la del 2003, que fue una crisis local, bancaria local, la del 2008 fue una crisis mundial. Y Leonel también tuvo que enfrentar esa crisis. Y habló de la crisis de ya finales de su gobierno, de la banca internacional, los que dicen los futuros. ¿Qué quería decir Leonel con eso? Leonel está respondiendo al argumento que esgrimía el presidente Abinader sobre las desgracias que le ocurrieron porque él tuvo que enfrentar la crisis del COVID y una crisis en Ucrania que pareciera como que el que está en guerra era la República Dominicana contra Rusia, en la forma en que él argumenta que esa crisis nos afectó. Esa crisis no nos ha afectado a nosotros para nada, eso no ha tenido relevancia. Sí la tuvo la del COVID. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que Leonel argumenta y dice, con razón, nosotros enfrentamos 3 crisis y salimos airosos de las 3. Y la forma de Leonel demostrar que salió airoso de esa crisis fue el crecimiento económico del país. Dejamos al país creciendo 7%. 7%. Usted lo tiene en 3.2. A pesar de que el presidente argumentaba que no, que eran 6, que 3.2. Los cálculos económicos dicen que son 3.2. Él insistía en 6, el presidente. Él insistía en 6 porque era su necesidad, no porque era una realidad. La realidad es que es 3.2. Y no ha pasado de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? El presidente está demostrando, y él lo dijo ahí, que este gobiernito tiene un problema de gerencia. No ha sabido gerenciar ni la economía nacional y mucho menos las crisis que argumenta que le han hecho daño. Más adelante el presidente en ese mismo turno, por eso yo digo, eso hay que volverlo a ver, dice que una de las desgracias de este gobierno, encima de que no ha podido gerenciar adecuadamente, es que lo que ha encontrado, todo lo que encontró, yo digo que lo ha convertido en un mercado de purgas, el desorden de un mercado de purgas. Leonel lo dijo con más elegancia. Leonel dijo que la calidad de los servicios se ha deteriorado. Esas dos cosas usted no ha sabido gerenciar, y la calidad de los servicios que se le ofrece al público, al dominicano, se ha deteriorado. Llevan unos mensajes que es necesario que cada dominicano se ponga a analizarlo fríamente en su casa. ¿Qué es lo que es la calidad de los servicios? Usted va a Pasaportes
primero hace una fila por internet de 4 meses. La cita. Hace su cita, va a pasaporte pensando, yo hice mi cita, y cuando llega allí, se encuentra con una fila que le da 2 vueltas a la manzana. Un desorden. Y todavía ahí, usted no sabe cuándo se va a ir con su pasaporte. Nosotros, ese problema lo teníamos resuelto antes de que llegara este gobierno. Yo mismo iba a pasaporte cuando me tocaba renovar la libreta. Sí, y no duraba más de 1 hora, 1 hora y 15 minutos. Ya eso no existe. Entonces el deterioro, cuando Leonel habla del deterioro de los servicios públicos, es a esas cosas que se refiere. Vaya a un hospital, nuestras parturientas van a los hospitales. A veces tienen que parir en un pasillo del hospital, por el desorden que hay. Y no tiene que ver con los médicos, no tiene que ver con las enfermeras. Es que han deteriorado el servicio público. Vaya a pagar la factura de la luz. Es decir, cada servicio público, vaya a sacar una placa, una licencia, una revista, todo lo han deteriorado. Entonces, esas son las cosas que uno ve que el gobierno está haciendo y que está haciendo mal. Pero hay otras. Bueno, ahí se habló incluso de lo de las pensiones, que cuando esta gente salga del gobierno va a tener que dar muchas explicaciones. Las pensiones especiales. Sí, de todo tipo, de todo tipo. Y esas son cositas. Si usted quiere saber por dónde anda esto, tome por ejemplo el gabinete social. En el 2019, año de la pandemia, el gabinete social que manejó Danilo Medina tenía como presupuesto 27 mil millones de pesos. Se gastaron 25 mil, menos de lo que estaba presupuestado. 2 mil millones menos. Ya en el año 2020, plena pandemia, el presupuesto de ese gabinete era 27 mil millones de pesos otra vez. Obviamente se gastaron más, porque la pandemia se disparó el gasto. Sí, aquí recuérdese que hubo que pagar incluso parte del salario de los empleados privados, sí, para que no fueran despedidos. Y eso se hizo por ahí, en muchos casos. Pero en el 2021, ya la pandemia cediendo, cuando esta gente tiene control del gobierno, elevaron ese presupuesto a 35 mil millones. De 27 a 35 mil. Pero usted sabe cuánto gastaron. Gastaron 53 mil millones. Es decir, se vieron en la necesidad de un presupuesto que ellos mismos hicieron de 35 mil millones, finalizando el año, 50. Hacer el ajuste, ¿verdad? Usted sabe que siempre a fin de año se hacen los... Bueno, gastaron 53 mil millones. El presupuesto complementario. Sí, gastaron 53 mil millones. En el 22 ya no hay pandemia, ¿eh? Ellos presupuestaron 49 mil millones. ¿Sabe cuánto gastaron? 58 mil millones de pesos. Y el año pasado, 23, se gastaron 69 mil millones, casi 70 mil millones. Si usted suma todo eso, eso le va a dar 181 mil millones de pesos en 3 años, solo en ese gabinete. ¿Cuál es el alegato para gastar todo ese dinero? Bueno, que aquí hay un país que tiene una franja de extrema pobreza y que a esa extrema pobreza hay que suplirle, ¿verdad?, sus necesidades básicas. No, no es cierto. Cuando usted hace los cálculos con la extrema pobreza que dicen los que están en extrema pobreza, que dice el mismo gobierno que tiene, bastaba con 37 mil millones en estos 3 años para cubrir eso. Quiere decir que ellos se gastaron 143 mil millones más de lo que era necesario. ¿A qué nos conduce eso? A que ahora estén pidiendo una reforma fiscal.
porque el dinero lo han mal usado. ¿Por qué lo hicieron así? Porque sencillamente necesitaban revalidarse en el poder. Bueno, Fernando, yo voy a dejar, vamos a dejar ahí vamos a hacer un punto y seguido para hacer una pausa, para cumplir compromisos comerciales con la anuencia tuya y de los amables televidentes. Pero quiero dejar cuando regresemos, porque estoy muy interesado en ese desglose, porque cuando hablas de la reforma, esta reforma el presidente ya desde el año pasado está hablando de que se debe hacer esa reforma, pero que va a ser una reforma consensuada con los diferentes actores políticos, que no va a ser de manera unilateral. Entonces quiero que ahí me amplíes en ese abanico de ese mismo concurso. Así que vamos a hacer una pausa comercial y un minutico venimos con ustedes con esta importante entrevista con el licenciado Fernando Fernández, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Bien, regresamos con el licenciado Fernando Fernández, director, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo y uno de los hombres cercanos al presidente Leonel Fernández. Que antes de la pausa, Fernando, no quedé muy claro en la parte ya que tú finalizabas de tu comentario de esa reforma que está planteando el gobierno, que yo te comentaba que se está hablando de esta reforma del presidente Abinader desde el año pasado, en el entendido de que los ingresos del gobierno no están dando para cumplir con las diferentes responsabilidades y compromisos que tiene el gobierno en sus diferentes instituciones, y ni decirse el pago de la deuda externa. Entonces quisiéramos que nos amplíe esa parte, Fernando, que tú manejas tan bien como economista que eres, sobre ese tema en particular, ya que el presidente, reitero, dijo que de ganar las elecciones, él se va a reunir con la sociedad, con los principales actores políticos, llámese el presidente Fernández, el presidente Danilo Medina, etcétera, con el Consejo de Hombres de Empresa, para armar ese posible proyecto de reforma fiscal en el entendido de si él ganará las elecciones. Entonces, queremos que tú nos des una panorámica de si ocurre todo lo contrario, el presidente Fernández gana las elecciones, entonces será el presidente Fernández que tendría que hacer la reforma, obviamente. Mire, primero, nosotros tenemos una dirección política, no una comisión política, dirección política. Segundo, yo no soy economista, yo soy físico y matemático. Tú eres de todo, Fernando, eres un hombre inteligente. Los físicos y matemáticos, yo lo sé, y lo estudiaste en Rusia. Sí, aquí hay un banco central, y el Banco Central hace publicaciones periódicas de cómo marcha la economía, y uno se toma, ¿verdad?, el tiempo para analizar esos resultados. Si usted analiza, recién publicado por el Banco Central ahora, en su página web, el informe de la economía dominicana del año pasado, usted se va a dar cuenta que hay un déficit entre lo que el gobierno recaudó y lo que el gobierno gastó, de 209 mil millones de pesos. 209 mil millones de pesos. Y yo le estoy diciendo que en estos 3 años el gobierno se gastó 181 mil millones de pesos, de los cuales 143 mil de ellos son indebidamente gastados. Indebidamente gastados significa que no había necesidad de gastarlos en lo que se gastaron. Que se violó la ley de presupuesto. Bueno, ellos, como le digo, en el presupuesto complementario cubren esas faltas. Sí. Pero era innecesario el gasto. ¿Qué es lo que quiero argumentar? ¿Qué es lo que quiero decir? Si usted está gastando 143 mil millones de pesos inadecuadamente, ¿por qué usted está pidiendo que le permitamos hacer una reforma fiscal? Porque usted está gestionando un gasto inadecuadamente, gerenciando inadecuadamente los recursos públicos. Entonces, ¿quién garantiza que cuando se le haga la reforma usted no va a seguir en lo mismo? No, este gobierno no tiene la autoridad moral y ni ética para que el pueblo dominicano le permita hacer una reforma fiscal. Empezando por ahí. ¿A qué nos llevan esos gastos inadecuados, indelicados, como decía el doctor Balaguer? Nos lleva a déficit y nos lleva a deuda. Y eso es lo que este gobierno nos ha dado. Déficit el año pasado, según la cifra del Banco Central, de 209 mil millones de pesos, y deuda que lo que más ha hecho este gobierno es coger prestado. Ya debemos andar por los 30 mil millones, ¿verdad?, de dólares. 31 mil. Bueno, ¿por qué hacer los préstamos?
porque hay dos elementos en la economía dominicana que el gobierno no ha aprendido a controlar. ¿Cuáles Sus son? gastos, el primero, y cómo hacer que la economía dominicana crezca lo suficiente para que aquí no haya déficit de cuenta corriente. Es decir, para que el país pueda vender en el exterior lo suficiente para suplir los gastos que hace en el exterior en moneda dura. Es decir, el déficit de la balanza comercial de cuenta corriente, según las cifras del banco, el año pasado fue de casi 4.400 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se cubren esos déficits? Con préstamos. ¿Cómo eso cubre el déficit interno por usted estar gastando el dinero en lo que no debe? Con préstamos. Entonces, ¿quién revela sus ineficiencias? La cantidad de préstamos que usted está tomando. Cuando Leonel llegó al gobierno en el 1996, y esto hay que decirlo porque uno tiene que comparar, Leonel era un novato primera vez, tenía 42 años. Y el presupuesto de 17.000 millones. 17.000 millones de dólares. Ya recuerdo que... Sí. Este está manejando este año, va a manejar 121.000 millones de dólares. Oiga bien, eran 17.000 millones. Leonel bajó la deuda externa. En el 1998, Leonel pagó una parte de la deuda externa dominicana. Un novato. Entonces, ¿qué le ganó eso? El respeto de todos los que saben de economía en este país. Leonel pudo repetir en el 2004. Esta gente no solamente ha gerenciado mal la economía dominicana, incluso la ética y la moral dominicana se ha deteriorado en este gobierno. Solamente hay que ver en las redes cómo el presidente se atrevió a decir que no se acordaba de que él había prometido al país 1 millón de empleos. Pero ¿cómo se le ocurre al presidente, sabiendo que él hizo un anuncio, un spot, haciendo esa promesa? Se la han sacado ahora. Sí, mire, eso me recuerda el año 2004. En España, en el 2004, hubo un evento terrorista. El tren. Sí, 4 trenes explotaron. Ahí murieron cientos de españoles, 2.000 y pico de heridos. Se acusó a la ETA. 3 días antes de las elecciones españolas. ¿Qué hizo el gobierno en ese momento, el gobierno de Aznar? José María Aznar. Sí, ¿qué hizo? Que había designado un candidato en su partido, él, porque él no iba a ir, pero designó a Rajoy, creo. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. Mariano Rajoy era candidato del PP e iba a ganar seguramente las elecciones, porque todas las encuestas daban que ganaban las elecciones. Pues se produce este evento. ¿Y qué hace el PP? ¿Qué hace el gobierno? Dice que fue la ETA. Que fue el grupo de ETA que explotó esos trenes. Sin haber hecho la investigación del lugar. Pero le interesaba que el electorado pensara que fue la ETA, porque Rajoy se subió al poder enfrentando a la ETA y logró disminuirla. Y eso le valió el respeto del electorado, ¿verdad? Entonces, tan pronto ocurrió ese evento, dijeron, fue ETA. En horas, la prensa internacional empezó a decir que no fue ETA. Y en horas, el Estado Islámico declaró que fue autoría de ellos. ¿Qué pasó con el elector español? Empezó a vocearle mentirosos a la gente del PP. Mentirosos. Mentirosos. Y esa fue la campaña en los últimos 3 días de elecciones. El PP perdió las elecciones. Porque le mintió al elector español. Yo recuerdo ese episodio. Le mintió. Y ahí están los videos. Sí. Este presidente nos ha mentido. Y yo digo que eso va a tener un costo político el 19 de mayo. Pero mire ese elemento que le estoy diciendo. No solamente el PP perdió las elecciones. ¿Usted sabe qué fenómeno desató eso? 3 días antes del proceso. Que un 9%
que nunca iba a votar en las elecciones españolas, fue a ejercer el derecho al voto. Es decir, la abstención se redujo en 9% en las presidenciales españolas. De 68, que era el promedio de votación, se elevó a 77. Aquí va a pasar lo mismo. Y yo soy de los que digo que si aquí el pueblo dominicano va a ejercer su derecho al voto y no se queda como ocurrió en febrero, Leonel Fernández será presidente en primera vuelta. Cuando usted me dice que ya él está diciendo eso, créale, porque así es como actúan y como responden los pueblos a la burla de sus gobernantes. Y yo siento que el pueblo dominicano ha visto en Luis Abinader las burlas. Solamente ayer, con la lluvia que hubo, se llenaron aquí las avenidas como ha venido ocurriendo de agua, sí. Drenaje pluvial. Y han atrapado en un video a la caravana presidencial por el malecón, salvando ese río de agua que yo no entiendo cómo puede formarse un río de agua en una avenida que está a 10 metros del mar. Eso como que no tiene sentido. No, los desagües están tapados por las basuras que tiran los ciudadanos. Sí, pero hay cosas que son tan elementales que son imperdonables. No importa la basura que tiren los ciudadanos. A 10 metros del mar usted tiene que buscar la manera de que esa agua se vaya. No solamente por el inconveniente que crea a los ciudadanos que pasan por ahí, sino además por el peligro que eso implica. Pero además la facilidad con que se puede resolver ese problema, porque estamos a 10 metros del mar. Sí, Fernando, déjeme, ahora que usted trajo a colación la parte de que si no hay abstención, el nivel de votación, etcétera, etcétera, usted siempre, la gente lo percibe así, que usted es un hombre energético, realmente usted es un hombre de posiciones fuertes, de posiciones de frente, y nada más hay que ver los últimos 6 años. Cada vez que hay algo, el primero que está delante es usted y Leonel atrás, después Leonel es el que sale, pero el primero que coge la rienda por lo regular, o sea, que es un hombre fuerte. Dígame una cosa, ¿cuáles son sus responsabilidades para este proceso? Porque nada más no es que la gente quiera votar, hay que llevarla a votar, hay que hacer algo. Pero escúchame, en ese mismo orden que por ahí era que yo iba, tú sabes que Fernando, en el anterior partido al cual él pertenecía, tuvo siempre una destacada misión y una destacada participación de coordinar una circunscripción política en la capital, donde él, como un operario natural, como un estratega político, aunque un dirigente nacional, pero esa es la circunscripción que le llaman a él, es la circunscripción donde tú y yo nos criamos y vivimos en el Simón Bolívar. Eso es muy fuerte. Entonces los dirigentes de allá, con los que yo tengo la oportunidad de conversar, los Capotillo, Villa Agrícola, Simón Bolívar, Chupita, nos dicen de los contactos y una serie de cosas que en esa reunión usted hacía, que yo me las voy a reservar, ese discurso con el que usted hacía las reuniones de arenga para el trabajo político, y después tengo que reconocer eso. También, después que llegaba al gobierno, Fernando seguía visitando y seguía siendo el mismo Fernando con relación a esos dirigentes, porque también me dicen que el hombre no era tímido. No era tímido. Entonces, Fernando, quisiéramos en ese sentido que nos diga si en esa circunscripción, ahora para las elecciones, tú vas a tener una misión específica en esa circunscripción 3, que son esos barrios de la parte norte de la capital, donde tú, vuelvo y repito, en otras ocasiones ya has coordinado esa circunscripción y donde tú tienes un gran acercamiento y una gran empatía con los dirigentes y los militantes de esa circunscripción. Bueno, mira, mi familia... De sacarlos a votar. Mi familia es de esa circunscripción. Mi madre, mi padre, nosotros nos criamos en Villas Agrícolas. Sí, yo lo sé. Aunque yo nací en Villa Consuelo, en San Carlos, por ahí, las 5 esquinas, esos pedazos. Las 5 esquinas, San Carlos. Llegando en la clínica Abreu. Sí. Mi vida básicamente ha girado en torno a Villas Agrícolas.
Pero yo estudié, por ejemplo, con los curas salesianos en ITESA. ITESA, María la Auxiliadora. Samaná. Sí. La Samaná, Albert Thomas. Sí. Entonces, ese es mi medio ambiente natural. Y por eso yo siempre he tendido a tener responsabilidades políticas en el área. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, ya tuvimos una experiencia en febrero, ¿verdad? Vimos en ese ensayo de febrero de qué cosas adolecíamos como instrumento político, cuáles fueron nuestros fallos, y ahora lo que estamos es en el proceso de corregir todos esos errores. Es decir, que poner a punto lo que es la maquinaria operativa del partido Fuerza del Pueblo, de manera que ninguna de esas cosas vuelvan a ocurrir. Pero hay que señalar algo que fue relevante para todos nosotros en febrero, y fue la participación activa de elementos que no tienen que ver con las elecciones, como por ejemplo el equipo de la Junta que estaba para cuidar los recintos, el equipo militar. La Policía Militar la Electoral. Policía Militar. Entonces, que ya la Junta ha hecho un par de esfuerzos. bueno, a raíz de nuestras quejas y y la queja de la oposición, bueno, eso lo subsanamos. Va a seguir el general Otaño al frente de la Policía Militar Electoral, ¿verdad? Sí. Entonces, pero Un gran eso, general, es un hombre muy serio. yo pero lo conozco. eso ya, por ejemplo, nosotros hablamos con la Junta y se dieron garantías de que eso no va a No, y que ocurrir. le van a poner, creo que 2 comisionados al lado ahora. Sí, sí. Entonces, ya hemos dado los pasos para ir subsanando esas cosas. El otro elemento es, Las carpas, sí, esas las cosas. carpas. El otro elemento son varios. Todos como tenían que- carpa. Fernando, todos tenían hay carpa. un Vamos a ser elemento. justos. A nosotros no nos dejaron entrar ni siquiera a los colegios a tiempo. Mira, yo tengo más de 40 años trabajando en la Junta Central, la Junta del Distrito, en las juntas del país, con responsabilidad política, ¿no? Ahora mismo yo soy el delegado técnico ante la Junta Central Electoral de la Fuerza del Pueblo. Y uno, los días de las elecciones, tiene un termómetro de cómo marcha el proceso por las llamadas que te hacen los compañeros. Sí. Desde las 4 de la madrugada empiezan a llamarte. Mire que aquí no ha llegado el presidente del colegio, mire que aquí no ha llegado la boleta, todas esas cosas. Eso es una constante durante un día de elecciones. Lleva un carro negro allá afuera. Sí, todo eso. Están sacando todo dinero en eso. una funda. Te informan todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese trajín electoral tiene un pico a las 9:15 de la mañana, en cada elección. A las 9:30 eso va en declive, y ya a las 10 todo el mundo está donde tiene que estar, y todo el mundo lo que está es que esto termine, que contemos los votos. Contar los votos. Aquí a las 5 de la tarde para contar. Ese trajín en febrero a la Fuerza del Pueblo le duró hasta las 2, 3 de la tarde. ¿Por qué, Fernando? Porque no dejaban entrar a nuestros delegados Pero y si, a los recintos. pero y si llevaban su Sí. lafete, mire, aquí está, No lo ¿qué dejaban pasa? entrar. No lo dejaban Yo oí entrar. esa queja, Fernando. Se pusieron, Pero yo no lo- se pusieron en contubernio la policía militar. Cuando la policía militar lo convencían de que dejaran entrarlo al recinto, que llegaban al aula donde le correspondía, entonces el presidente del colegio no le aceptaba la documentación y no lo dejaba entrar. Es decir, todo eso nosotros lo sufrimos, y los resultados de eso fue lo que vimos, una abstención disparada artificialmente, pero solamente a los partidos de oposición, porque el partido de gobierno sacó los votos. Carolina sacó 600 votos menos, por ejemplo, que lo que ella había sacado en el proceso anterior. Decía, a ella no le afectó la abstención, y sin embargo la abstención en el distrito y en el Gran Santo Domingo superó el 65%. En Santiago casi llegó al 70%. Entonces, nosotros estamos ahora en el proceso de que eso no vuelva a ocurrir. Bien, Fernando, vamos a hacer otra pausa comercial para aprovechar para que tome un vasito de agua, Fernando, porque te hemos pichado a 40, 60. Entonces Sí, ahora venimos a la última cuando- pausa. Sí, pues, ahora venimos a la última pausa para picharte un poquito la bola, un poquito más fuerte, para ver si tú puedes hacerle swing. Así que vamos a hacer una pausa para cumplir con los compromisos comerciales. Un momentico venimos con el licenciado Fernando Fernández, miembro de la Comisión Política, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Bueno, regresamos con el licenciado Fernando Fernández. Quisiéramos decirle lo que estábamos hablando después de la pausa. No sé si Fernando se lo va a decir ahora, porque yo no me atrevería a decirlo. Pero Fernando,
Ya entrando en materia, con las elecciones a 3 semanas, las elecciones presidenciales y congresionales, ¿qué están avistando ustedes en la Fuerza del Pueblo? Yo he visto que el presidente Fernández ha hecho un proselitismo y un activismo político que muchos de los coordinadores de ellos me han dicho a mí, inclusive en barrios de aquí a la capital. Óyeme, eso tenía que hacerse de enero y diciembre, que teníamos que arrancar con esa fuerza, con ese ímpetu. Pero ya lo importante es que lo estamos haciendo ahora. Yo veo ahora una Fuerza del Pueblo como renovada, la siento como empoderada, como cuando tú vienes y le das un zarpazo a un gallito y a un gallo, y ese gallo se remenece y tambalea, entonces el gallo como que se para el pecho. ¿Qué es lo que está pasando? Que veo como un entusiasmo que yo no le estaba viendo 3 o 4 meses atrás, tengo que ser honesto, Fernando. Mira, ¿qué número están manejando ustedes? ¿Qué es lo que ustedes han sabido? Lo primero es que hay que decir que el proceso municipal no podía ser empañado por un proceso a destiempo presidencial. Es decir, si el presidente Fernández hace 4 meses lo que está haciendo ahora, entonces nosotros no vamos a tener un síndico ni un regidor, porque él iba a llamar la atención de todo el proceso y la gente no iba ni siquiera a darse cuenta cuáles eran nuestros candidatos municipales. Entonces, o sea, en eso en la política hay que tener cuidado. Sobre todo que el gobierno tiró a la calle gente con recursos, ya tú sabes, abusivos. Hoy hubo un informe, salió en la prensa, un informe de participación ciudadana, creo, que hablaba del gasto de recursos del Estado. 9.000 millones de pesos solamente en publicidad, señores. Solamente en publicidad. Entonces, pero ya las municipales pasaron y como les digo, para nosotros lo municipal en términos de operativo, fue un ensayo de lo que no debe volvernos a ocurrir. Ok. Bien. Ya sabemos dónde están los fallos, ya sabemos cómo se hace, cómo nos hicieron el abuso de poder. Entonces nosotros estamos trabajando para evitar que eso ocurra nuevamente. Y un adicional es para que el dominicano vaya a ejercer el derecho al voto, masivamente. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que el entusiasmo, como usted dijo, es diferente, es desbordante. Uno de los logros del debate, del proceso de debate, independientemente de quién saliera mejor o quién no, es que creó un entusiasmo dentro del electorado. Las encuestas dicen que quedó 90-10, la gente está en debate. Sí, creó un entusiasmo, llamó a la atención del elector, del ciudadano. Y ahora el ciudadano dice, no, pero espérate, hay que ir a votar. En ese escenario, Leonel es seguro presidente. Pero dime una cosita, porque yo creo que ya yo descubrí la estrategia de ustedes. Vamos a ver, dale. Vamos. Sí, Ya usted ha dicho varias veces que la gente tiene que salir a votar. Y he visto a Leonel que también, desde que pasó lo que pasó, que la abstención. Sí. Por ahí es que va la apuesta de la Fuerza del Pueblo. Pero desde luego, no puede ser de otra forma. Ya el gobierno midió sus fuerzas en febrero. 1.700.000 votos. Hay que ganar contra ellos, creo. Usaron todos sus recursos, pero el gobierno usó todos sus recursos y solamente pudo llegar a 1.700.000 votos. Ahora es que la oposición va a trabajar en lo suyo. Delera me hacía un análisis ayer que yo estaba viendo y que quiero compartírtelo, Fernando. Él decía, a propósito de eso, que el que saca 3 millones de votos gana las elecciones en primera vuelta. Y él decía que era poco probable que eso pudiera ocurrir con la Fuerza del Pueblo y con el PLD, porque Leonel Fernández en las municipales, dice él, saca 700.000 votos, Abel saca 500.000 y el PRM saca 1.700.000. Dice que al PRM solo le falta buscar 1.300.000, mientras que a la Fuerza del Pueblo le falta 2.300.000 y a Abel le falta 2.500.000.
Eso no es aritmética. No es así. No es Él dice que es aritmética. matemática. No, esto es Y yo política. discutía, No. yo discutía. Esto es política. Se salió. No, mire. Porque yo le dije allá que él era matemático, yo le decía que Yo era le matemática, él me dice que es matemática. yo le acabo de decir a Vamos a ver. ustedes, yo le acabo de decir a ustedes que aquí cambió todo el escenario a partir de ayer. Yo les dije a ustedes de la experiencia de España, del elector español. 3 días antes de las elecciones, esa gente, el PP, tenía ganadas las elecciones en todas las encuestas. Perdió porque le mintió al electorado. Este presidente le ha mentido al electorado dominicano. Ahora el electorado va a ir a votar y se va a cobrar esas mentiras, se va a cobrar su falta de gerencia de crisis y se va a cobrar el hecho de que ha llevado todas las instituciones públicas al arrabal. Ustedes lo verán. Fernando, se nos ha ido el tiempo ya, concluimos, pero no quiero que nos diga cómo tú crees que van a terminar estas elecciones el 9 de mayo. Dime números, los que tú manejas, cómo tú crees que van a terminar estas elecciones para que eso se vaya a la memoria histórica, este programa de hoy, con ese anuncio tuyo, si Fernando. el elector va a ejercer el derecho al voto, Atención, Leonel será presidente en primera vuelta. ¿con cuánto, Fernando? Luis no va a sobrevivir eso. ¿Podemos dar números? No, ¿Tenemos números? bueno, regularmente Leonel gana con más de 58. Uno no cree que vaya a sacar 58 ahora, pero eso no está descartado. Pero con 50 más un voto, ustedes nada más se- necesitamos 50 más 1, así es. 50 más 1. Ustedes con eso también. Estamos conformes. Bueno, señores, ustedes oyeron ya la memoria histórica, tenemos ahí ese importante dato que el licenciado Fernando Fernández, miembro importante de la comisión, de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, y un hombre de confianza, de verdad, el presidente Leonel Fernández, a quien él escucha, porque sabe que Fernando Fernández no le dice lo que él quiere oír, sino lo que le conviene decirle en función de la realidad política que está viviendo la nación. Será pues hasta el próximo sábado a la 1 de la tarde, nos estaremos con otra versión más de su programa Ante el País. Wilson Pérez, quien les habla, y mi amigo y mi hermano, el doctor Rubén Santoni, le dicen hasta la próxima.